Pues en esta primera lámina pueden ver el logo de la Comisión de Cuenca del Río Lerma. Una breve introducción a la comisión. Es un organismo desconcentrado. Bueno, de hecho la palabra fue porque dejó de existir en abril de 2021 y fue creado el 18 de agosto de 1990, es decir, pues hace 24 años. Es la primera comisión de Cuenca a nivel nacional y formó parte de ese primer esfuerzo que generó los consejos de Cuenca a nivel nacional y las primeras comisiones de Cuenca. Y por lo tanto, yo creo que es muy válido que también podamos compartir las experiencias que se tuvieron en dicha comisión con todos los compañeros del Consejo de Cuenca. La Comisión de la Cuenca del Río Lerma era una comisión transversal que abarcaba diversos sectores de gobierno y diversos temas que iban más allá del tema del agua mismo, que es la naturaleza del agua. O sea, no solo es tema, por ejemplo, de Conagua, sino también del bosque, del suelo, en general del medio ambiente. Pues aquí podemos ver lo que abarca el Consejo de Cuenca del Río Lerma, con sus principales subcuencas. Y aquí el punto de atención principal de la cuenca alta del río Lerma se refiere a esta región que principalmente concierne al Estado de México, aunque sí hay una pequeña parte que también concierne al punto de unión de los estados de Michoacán, Querétaro y Guanajuato, que de hecho digamos, en el trazo original del río Lerma tienen su punto de división y su punto de confluencia muy interesante que lleguen a darse una vuelta y conozcan ese punto que se le podría llamar triestatal. El enfoque que le estamos dando a esta reunión precisamente es compartir con ustedes el cómo la Comisión de Cuenca Río Lerma trabajaba a través de consejos intermunicipales de su cuenca. Y aquí pueden ver que la comisión trabajaba a través de tres, que es el de la subcuenca de la laguna número 1, la subcuenca del curso medio y la subcuenca del curso bajo. Creo que esto es bien interesante y bien importante recalcar que los consejos deban de trabajar en forma descentralizada y desconcentrada a través de subcuencas o a través inclusive de microcuencas. Eso lo que nos permite es acercarnos mucho más a las necesidades de las localidades y es algo precisamente que los compañeros de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro han señalado que es clave para una buena administración y una buena gestión integral del agua. Trabajar en forma desconcentrada a nivel de microcuencas. Entonces, en este caso, bueno, pues se hablaba de que se trabaja con ya casi 4 millones de habitantes en esta región, que aproximadamente corresponden al 20% del total estatal. Una superficie relativamente pequeña de 5.354 kilómetros, que es pues casi un quinto de la superficie del estado, y un segmento del río Lerma que corresponde a 175 kilómetros. Pues aquí se pueden señalar cuáles son los componentes principales de los consejos intermunicipales de subcuenca, cuyo objetivo es generar las condiciones de sustentabilidad integral de la cuenca desde el punto de vista ambiental, social y económico. Es lo que les comentaba de que se procuraba tener un enfoque transsectorial. Y entonces, con ello se abordaban las acciones emergentes de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Por ejemplo, pues en los periodos de mayo o junio, antes del periodo de lluvias, se trabajaba muchísimo con los municipios para generar el trabajo de limpieza de los ríos y de los drenes y demás, porque la basura acumulada ya al entrar el periodo de lluvias, pues genera taponamientos y era muy importante para evitar algún tipo de desgracia.
Y después aspectos técnicos como pues proyectos ejecutivos, temas de financiamiento, análisis de costos, temas de factibilidad, de impacto ambiental o de impacto social, que casualmente, de hecho, en los 90, todo el tema de impacto social, pues literalmente no se consideraba el análisis de los diversos intereses de la sociedad, inclusive de vecinos, era bien importante dentro de la Comisión de la Cuenca, porque sobre todo en esta región, y lo hemos notado en todas las regiones del Consejo de Cuenca, hay una competencia enorme por el agua que no se remonta a los últimos 10 años, sino que puede ser una competencia que se remonta a 500 años. Inclusive puede hablarse de que sean problemas precortesianos, ¿no? Básicamente. Entonces, eso se ha venido heredando, la gente está peleada desde sus bisabuelos y es ahí donde entra la parte técnica de la Comisión de la Cuenca para tratar de atender esa problemática desde el punto de vista técnico y no darle los tonos que se les pueden dar por esta problemática social y sociopolítica ancestral. Y bueno, pues los niveles de competencia y apoyos de los diversos grupos de usuarios comunitarios, municipales, a nivel estatal y a nivel federal. Era una confluencia completa de todos los niveles de gobierno, pero también de toda la sociedad, desde la comunidad misma hasta organizaciones de la sociedad civil más complejas. Bien interesante el manejo de la estructura de estas comisiones de su cuenca. ¿Por qué? Porque su estructura estaba basada en los presidentes municipales y sus estructuras, la misma comisión de la cuenca Río Lerma, el presidente del consejo de su cuenca, que usualmente era elegido por los mismos presidentes municipales en una sesión de consejo muy formal, y luego todo tipo de invitados con derecho a voz, como representantes de dependencias federales, estatales y municipales, así como el sector social y privado. También existía el derecho a voto, pero principalmente se concentraba en los organismos municipales. Las principales atribuciones eran promover, organizar, convocar las reuniones de consejo, convenir acciones conjuntas con instituciones públicas y privadas y levantar actas de sesiones, comunicar los acuerdos que se tomen y darle seguimiento, que es la parte donde pues es el punto flaco de casi todas nuestras reuniones, de que se generan acuerdos, pero que esos acuerdos no son logrables. ¿Por qué? Por diversas razones. Por ejemplo, que los participantes no llegan a un acuerdo, pero no tienen la capacidad de decisión al respecto. Entonces, bueno, muchos acuerdos se empantanan, ¿no? Tanto en comisiones como en el Consejo, aunque es un problema que tenemos a nivel nacional. Si se fijan, este es un mapa que se generó del sistema Lerma en 1951 y es un mapa perfectamente a escala. Pueden notar la escala de la Ciudad de México del lado derecho en su pantalla y del lado izquierdo lo que son las ciénegas del Lerma, para que vean la magnitud que tenían las ciénegas del Lerma, que todavía ahorita existen, pero que son básicamente casi un vigésimo de lo que eran en 1951. No estamos hablando de mucho tiempo. Y pues resulta que también ustedes saben la historia de los lagos que conformaban la Ciudad de México. ¿Y qué ha pasado con esos lagos que conformaban la Ciudad de México? Pues ya no existen. Resulta que podría decirse que el mexicano es hidrofóbico en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque pues, da la impresión de que lo que quiere es deshacerse del agua, ¿no? Hubo varios motivos por los cuales, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues se decidió desecar los lagos, pues en parte para evitar inundaciones y todo eso, y para acabar también en parte con las formas de manejo del agua de nuestros ancestros previo
la conquista española, ¿no? Parece que se les olvidó todas las buenas costumbres que se tenían y pues se acabó con todo eso. Y esa mala costumbre de ganarle al lago que se tenía en la Ciudad de México, pues se pasó al Estado de México y pues literalmente, sí, efectivamente se ganaron muchísimas hectáreas de suelo sumamente rico porque es el fondo de nuestros lagos llenos de limo y de nutrientes. Y bueno, pues tristemente hemos llegado a este proceso. Ahora este es un zoom de lo que es la zona que corresponde a las Ciénegas de Lerma, con lo que pueden ver la parte del sur de las Ciénegas de Lerma es una de las áreas naturales protegidas en cuanto a humedales más importantes de México, porque estos humedales, estos 3 humedales, conforman, digamos que los humedales más grandes interiores de México. Y hago notar lo siguiente, son importantes también porque son el nacimiento del río Lerma. Déjenme decirle que si esto se muere, pues el río Lerma no nace y a ver cómo le hacemos, ¿no? Ahora, básicamente podría decirse que el río Lerma en buena manera se alimenta de las descargas de aguas residuales de la zona, porque muchas veces no es suficiente el agua que ahorita se está captando en la zona por diversas razones. Esta animación fue generada por mis compañeros. Repito, aquí nos acompañan Valeria, Alfredo, está Lupita, Antonio, y han participado en la generación de esta animación que les va a explicitar cómo ha sido este proceso en donde pueden ver lo que es la ocupación de las zonas urbanas, de lo que es Toluca, digamos, en los 60s, separado de lo que es Metepec, San Mateo Atenco, y lo demás son microcomunidades, pueblos que ya ni siquiera se alcanzan a ver. Pero después, ya en los 70s, pues ya Toluca se une a Metepec y San Mateo Atenco. Y bueno, pues básicamente en la actualidad tenemos esa megamancha urbana. Y esa es la tendencia de todas las grandes ciudades de México y en particular de las grandes ciudades que atañen al Consejo de Cuenca. Ya nuestros compañeros de Querétaro nos dirán si hay un crecimiento que podría denominársele, crecimiento urbano, denominársele mancha de aceite. Ustedes tiran aceite y se esparce y abarca toda la superficie. Se trata de ciudades enanas, básicamente, perdonen por la palabra, pero predominantemente son ciudades con un promedio de altura entre 1 y 2 pisos. ¿Y eso qué significa? Pues que están muy expandidas. ¿Y eso qué significa? Que toda esta zona que ven en amarillo está pavimentada o está con concreto porque son casas y edificios. Y entonces, pues, se trata de una impermeabilización de una zona que antes era un lugar de captación de agua importantísimo para el acuífero. Acuífero que a la vez es vital para la nación, porque no solo alimenta a estas ciudades inmediatas conurbadas a Toluca, sino que también alimenta a la zona metropolitana del Valle de México, la zona más importante de la nación. Pues la problemática, muy resumida, pues acuíferos sobreexplotados, insuficiente captación de recursos de los usuarios de agua, porque ahí tenemos un problema de círculo vicioso en cuanto a que, digamos que por acuerdos con la Ciudad de México, muchas de las zonas no se paga el agua porque la parte de los recursos que provienen de este sistema Lerma se generan para distribuir el agua en forma gratuita en varias de las zonas. Y entonces ya se tiene una costumbre en la zona pues de no pagar. Y el no pago
genera todo un problema porque ya los municipios no tienen recursos a veces ni para pagar. Continuando con la problemática, es la construcción, mantenimiento y operación por inferior a lo que requiere la demanda real y un bajo aprovechamiento de las aguas superficiales. Literalmente, como lo que sucede en toda la cuenca, la mayor parte del agua para uso público urbano proviene de las aguas subterráneas. Y pues eso es una mala costumbre que tenemos en México, puesto que las aguas subterráneas es como pedir prestado al banco. Sí lo puedes hacer, pero no es sustentable. Finalmente te acaban comiendo los intereses. Y aquí la naturaleza nos está cobrando los intereses. Y lo que debemos de utilizar es el agua renovable, es el agua superficial. También tenemos una pérdida de la capacidad de las ciénegas, como ustedes pudieron ver, una reducción impresionante, y que las ciénegas también tienen una función de vasorregulador. Funcionando adecuadamente con lluvias extremas, las ciénegas se llenan y evitan unas inundaciones graves en las zonas metropolitanas. Pero con esta desconexión y esta sobreexplotación, pues ya no funcionan como deben de funcionar. También la deforestación ha sido gravísima, algo que se experimenta en todo el Consejo de Cuenca. Al menos el 38% de la superficie forestal. Todavía se pueden dar una vuelta por los bosques de alrededor de la cuenca alta del río Lerma y son bellísimos, son realmente un tesoro de la nación, pero se están perdiendo poco a poco. Y lo que es también la pérdida de capacidad de absorción del suelo por erosión y ocupación urbana. En este tema de erosión hídrica, bien importante recalcar que, por ejemplo, nuestros bosques están cambiando gradualmente de uso del suelo, de lo que es forestal a agrícola. Y digamos que muchas autoridades no lo ven tan mal porque dicen, bueno, finalmente es un uso verde, pero no. La forma como los servicios que presta un bosque a los servicios que presta un campo agrícola son bastante distintos y el impacto es grave porque en los bosques que tenemos, pues existe una serie de vegetación que ya está acostumbrada a ese tipo de suelo y no se cambia cada periodo agrícola. En cambio, con el periodo agrícola se quita totalmente esa superficie verde, se deja expuesta al sol y a los elementos. Entonces, con cada lluvia se pierde parte de esa capa vegetal, que es lo que sucede año con año en nuestras partes altas. Y sucede también en las partes altas, en las partes bajas, en los alrededores de las ciénegas de Lerma, que ahora están siendo también utilizadas para dos razones. Para el cultivo de diversos productos, entre ellos también la papa, y para el cultivo muy exitoso de casas. Definitivamente que la gente está esperando a que llegue el desarrollo urbano, si no es que ya llegó el desarrollo urbano y dicen, pues me espero y en poco tiempo pues voy a recibir 10 veces lo que estoy recibiendo ahorita. Y bueno, lo que es finalmente un muy alto nivel de contaminación con un índice de calidad del agua muy fuera de la norma. Alfredo estaba comentando en el chat, por ejemplo, precisamente la pregunta, bueno, es que, ¿qué se está haciendo en términos de saneamiento como para poder recuperar el río Lerma, que es el objetivo central de la comisión y de todas las comisiones y del consejo, tener una cuenca limpia? Pues sí, sí se están haciendo acciones de saneamiento, por ejemplo, pero el saneamiento pues está llegando a niveles de alrededor del 40%, con problemas inclusive en ese 40% de saneamiento. ¿Por qué? Porque si bien las plantas están operando, no están operando en forma continua y la calidad del agua del frente no es
para nada como debería de ser. Y la otra parte de que esa agua que se está tratando no se está reutilizando para suplir parte de las deficiencias de la extracción del agua subterránea. Esta agua que se está limpiando se está regresando al río Lerma, se está combinando con el agua sucia y pues se está perdiendo ese valor agregado que le dimos. Aquí es la otra parte que también es componente esencial de la presentación, que es el Plan Integral de Manejo de la Cuenca, que es el instrumento de planeación de largo plazo de gestión de la cuenca, con instrumentos jurídico-financieros compatibles como en ese momento el fideicomiso Filerma, y que abarcaba los temas de protección de recursos naturales, recuperación de suelo y bosques, uso de suelo sustentable, igual uso sustentable del agua, saneamiento y manejo integral de recursos y control de inundaciones para zonas de riesgo. Estos planes de mediano y largo plazo se hicieron con diversas instancias, entre ellas la Benemérita Chapingo apoyó con un plan integral que se desarrolló con ellos, con un enfoque transsectorial que nos gustó muchísimo, y también se desarrolló otro plan con una empresa enfocada a los temas del agua, y esa pues básicamente digamos que fue un plan tubero, en el sentido que se enfocó a la infraestructura gris. Y bueno, pues la integración de los dos planes, la parte de infraestructura gris con la parte de infraestructura verde, pues nos permitió llegar a algo mejor, ¿no? Yo creo que ahí, en un afán autocrítico, lo que nos faltó es de que pudieran haber sido más integrados, de que hubieran podido ser desarrollados en forma conjunta, pero como ustedes saben, a veces es difícil integrar esos dos extremos, ¿no? De la infraestructura verde con la infraestructura gris. Pero la parte que quiero rescatar también respecto a cómo generar estos planes y estos programas hídricos es la forma como se desarrolló, por ejemplo, la última fase del programa hídrico que se desarrolló con la Fundación Gonzalo Río Arronte, que siguió el mismo enfoque de la Comisión de la Cuenca en forma descentralizada. Se trabajó con las localidades en cada una de las subcuencas y se hizo una consulta por cada una de las subcuencas, trabajando con los extremos, tanto con los grandes expertos como con la comunidad y su percepción de la problemática que tienen a nivel local. Creo que esa es la parte más rescatable, y creo que definitivamente es la forma de trabajar de las comisiones de la Cuenca Río Lerma. Ese debe ser el mensaje central, que las comisiones y los consejos deben de seguir evolucionando para trabajar de abajo para arriba, como una pirámide inversa. O sea, aquí la base de la pirámide, que son las localidades, los usuarios, las comisiones y los órganos auxiliares que están mucho más cercanos a la población, ellos deben de ser la base de toda la actuación de los consejos de cuenca. Y bueno, con eso terminamos esta primera parte de la presentación, y queremos comentarles a ustedes que ahora viene una nueva etapa en cuanto al programa hídrico. El programa hídrico termina su periodo en el 2024, y entonces se está haciendo una evaluación de los resultados de ese programa hídrico a nivel Consejo de Cuenca. Y lo que viene en este nuevo periodo 2024 a 2027 es generar un programa hídrico del Consejo de Cuenca, pero ya tomando las experiencias del generado en el trienio anterior. El trienio anterior tuvo diversos problemas, para citar uno nada más, con una sola palabra: COVID. Se nos atravesó el COVID, que nos afectó por lo menos 2 años, y eso vino a romper la lógica del programa desarrollado. Pero bueno, ahora ya contamos en esta comisión con una serie de propuestas en cuanto al proceso para formación del programa hídrico nuevo,
y estamos incorporando como parte esencial un proceso para el manejo del programa hídrico a nivel comisiones de cuenca, que también podremos compartir con ustedes en el momento que ustedes nos lo señalen, para que podamos ir avanzando ya en esa parte. Uno, rescatar lo anterior, y dos, generar un nuevo programa que sí pueda ser ejecutable. Literalmente un programa de acción. Abrimos el micrófono a todos ustedes, compañeros. Deseo la palabra a la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. Nos acompaña la gerente operativa de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro para abrir boca respecto a estos temas de trabajo a nivel descentralizado con las comisiones y con los usuarios y las localidades. Alicia, si puedes tomar el micrófono. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos nuevamente. Yo quisiera retomar el comentario que hacías hace un momento sobre la pirámide invertida, ¿no? Y amalgamarlo con una pregunta que se hacía en el chat hace un momento. Preguntaban sobre si las aguas negras del río Lerma llegaban a Querétaro. Ahí hay una confusión. Son las aguas del río Querétaro las que posteriormente se unen al río Lerma. El río Querétaro es un afluente del río Lerma. Entonces, lo que hagamos en lo local aportará cosas buenas al cauce del río Lerma, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que decías tú, en cuanto a que el trabajo hecho en lo local es fundamental para poder lograr el beneficio general de la gran cuenca del río Lerma. No importa que si estamos hablando de una parte del río que recibe aguas negras de aguas arriba, no importa, lo que hagamos en lo local siempre mejorará las condiciones de aguas abajo, y me parece que ese debe ser el espíritu para poder lograr un beneficio de toda la cuenca Lerma-Chapala. Aquí Juan José Gómez Vázquez señala lo siguiente: desde su experiencia y con miras al próximo cambio de gobierno, al contar con una presidenta con una formación meramente ambientalista, consideran que se pueda llevar a cabo planes y acciones contundentes con el saneamiento de todos los recursos hídricos del país. Pues sí, yo creo que sí. Yo tengo fe de que precisamente todo el atraso que nos generó el COVID y todos los problemas que también se generaron a través de una desinversión en el tema de infraestructura del agua van a ser manejados de una manera distinta, y yo creo que definitivamente vamos a tener avances importantes, y yo creo que debemos de darles la oportunidad de escuchar lo que presenta el gobierno federal en el tema del agua, y yo creo que vamos a tener un avance considerable. Es un tema de literal bola de cristal, pero sí tengo fe en que eso se va a dar. Nos acompaña también Valeria y Alfredo. Recuerdo los temas que fueron generando con los municipios en los consejos intermunicipales. No sé si Valeria, recordando, yo supongo plácidamente y de aquellos tiempos, esa labor bien importante de andar movilizando la participación de los municipios y de las localidades, yo creo que es lo número uno de las comisiones de cuenca en un trabajo que se debe hacer de diario, porque si se pierde el contacto, pues ya las comisiones de cuenca deben de operar. Y esa cercanía con los municipios, ¿qué experiencia podrías manejarnos, Vale? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues sí, agradecerle la invitación que me hizo. Creo que sí es un tema muy importante y que debemos de retomar. Digo, la problemática está muy fuerte, lo vivimos, yo creo que todos los días. Y bueno, aunado a lo que mencionaba, la importancia que tenemos, la comunicación es primordial con los municipios.
Si nosotros estábamos ahí, ellos veían que nos preocupábamos, que podíamos apoyarlos, que podíamos resolver su problemática, pues obviamente ellos nos apoyaban porque se sentían cobijados y se sentían atendidos. Y eso yo creo que fue mucho del resultado, y lo hablo en particular de la subcuenca metropolitana, que se llegó a hacer y que no se concretó muy bien la fundación para poder bajar esos recursos que se necesitaban, que no teníamos y que por más que se buscaban, pues a veces no llegan a gobierno del estado. Y entre todos ellos se coordinaron, todos los municipios se coordinaron para poder ver de qué manera podían obtener estos recursos. Se hizo la iniciativa de esta fundación y pues fue el empeño y el trabajo y el querer hacer las cosas por ellos mismos, siempre acompañados de nosotros. Entonces yo creo que sí es primordial el estar conociendo, porque es también ver y meternos con ellos a conocer su problemática, porque eso es lo que a ellos también les interesa, porque pues desde un gabinete es muy difícil poder resolver esa problemática. Y pues es lo que podría compartir. Muchas gracias, Valeria, por tu aportación, porque creo que es importantísimo desde el punto de vista de uno de los temas centrales, de los ejes centrales de las comisiones de Cuenca, que es conseguir recursos por un lado y por otro lado ser en la medida de lo posible lo más autónomo posible, es decir, no generar una dependencia que podríamos llamarlo enfermiza hacia alguna dependencia o hacia algún gobierno en particular. Yo creo que lo ideal es de que las comisiones de Cuenca puedan depender de los recursos generados a nivel local y que ese esfuerzo que tuvieron ustedes en la subcuenca metropolitana con todos los municipios que están alrededor de Toluca fue bien importante para poder lograr un instrumento financiero de corto, mediano y largo plazo que pudiera recabar los recursos de la sociedad en general. Y en la medida que pueda hacerse eso, yo creo que una comisión de Cuenca va a ser realmente efectiva y no tener que andar dependiendo de lo que pueda venir de otro lado. Nosotros sabemos que en los consejos de Cuenca, por ejemplo, el apoyo federal se ha venido reduciendo, pero yo creo, bueno, número uno, de que en el nuevo periodo pues va a haber un cambio respecto a eso y de que pueda haber un mayor apoyo, pero aún así yo creo que ese apoyo básicamente debe ser para impulsar la creación de instrumentos financieros a nivel local, y eso sería bien importante. Instrumentos financieros y de carácter fiscal. Por ejemplo, los cargos que se manejan a nivel municipal con respecto al agua, parte de ellos, un porcentaje, no sé, 2-3%, se puede generar para aportar a ese instrumento de la Comisión de Cuenca local, en este caso la cuenca de Río Lerma o de la cuenca de Río Querétaro. Y con ello, pues, generar todo tipo de apoyos, no solo para el funcionamiento de los consejos intermunicipales, sino para generar esa infraestructura verde, por ejemplo. ¿Y por qué insisto en la infraestructura verde? Porque por cada peso que se invierte en infraestructura verde, de alguna manera se ahorra 8 pesos en infraestructura gris. Entonces sí vale la pena invertir en ese tipo de infraestructura. ¿Y de qué hablamos? Pues de mejorar el bosque, de mejorar el suelo, mejorar en general la capa vegetal. Muchas gracias, Valeria. Y vamos a terminar la sesión con una última pregunta. Una mano que tienen levantada, ¿de parte de quién? Cuenca de Río Querétaro. La cuenca Río Querétaro, por favor, tome la palabra. Gracias, Andrés. Quiero rescatar el comentario que acabas de hacer. Yo creo que sería muy interesante para todos que pudiera armarse una reunión como esta, tratando el tema de mecanismos de financiamiento. ¿Cómo ves? Sí, sí, yo creo que lo merece. O sea, por un lado es la planeación, que hay que generar una sesión en particular, y la otra sí, efectivamente, es el financiamiento de órganos auxiliares y en particular de comisiones de cuenca. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a irla programando para llevar ese tema, para compartirlo con ustedes. Bien.
Nos pregunta Alfredo de León, estimadísimo compañero, respecto a que actualmente, bueno, básicamente, ¿quién es el que lleva el tema en el Estado de México? Bueno, nos acompaña Tere Rupit y también está Juan Carlos Villicaña, presentes, porque han llevado en su momento lo que es la Subdirección de Gestión Integral Hídrica de Cuencas del Estado de México. Entonces, digamos que cada estado lleva una institución dedicada al tema de consejos de cuenca, como es el caso de Querétaro, de Michoacán, de Jalisco, etc. Entonces, sí se lleva a nivel comisiones estatales de agua y en algunos casos también a nivel secretarías. Y aquí lo importante a recalcar es lo que mencioné desde un principio, que en la medida que los órganos auxiliares, que somos los consejos y que son las comisiones, puedan funcionar como órganos mixtos realmente, entonces sí podemos trabajar mejor, con una dependencia sana de los gobiernos, pero con una fortaleza enorme por parte de los usuarios y de las localidades. Esa sería la esencia. Vamos a concluir esta sesión ya programando las propuestas de nuevos temas para la segunda parte de este programa de inducción. Este programa de inducción ya lo cerramos con esta sesión. Les sugerimos que si desean un reconocimiento por parte del Consejo de Cuencas, se van a emitir los reconocimientos firmados por el ingeniero Roberto Castañeda Tejeda, quien les manda un atento saludo. Es el principal promotor del generar un proceso continuo de capacitación y de inducción. Felicidades al ingeniero Roberto Castañeda. No nos acompaña en este presente, pero sí en este momento, pero siempre está pendiente de todo esto. Gracias a todos por su participación. Ingeniera Ana Berta, a la Comisión de Cuenca Río Querétaro es esencial, a los ex compañeros de la Comisión de Cuenca de Río Lerma, la Cuenca Alta en el Estado de México, y a los 5 estados, felicidades por haber participado en estas sesiones. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos, buen día. Buen día. Gracias, buen día. Hasta luego, Andrés. Gracias, muy Gracias, interesante buenos todo. días.